Muy buenas tardes a todos. Eh, Hoy día, ¿no? Como toda la semana, venimos nosotros difundiendo, ¿no? La importancia de la seguridad vial a nivel nacional e internacional. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el ingeniero David Álvarez Castillo, en la cual nos va a acompañar para poder tratar temas de la seguridad vial a nivel internacional en transporte sostenible, ¿no? Es muy bueno la importancia que tiene, ¿no? Ahí está el ingeniero, el doctor Alba, a ver si nos puede también acompañar. Nos va a acompañar también el doctor eh, Javier, ¿no? Que son temas, creo, muy importantes, ¿no? Para poderlo. Muy buenas tardes, doctor Luis Alba. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Saludamos a todos, saludamos a todos. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo está, buenas tardes. ingeniero? Ahí está justo el ingeniero David, que nos va a acompañar el día de hoy en esta, ¿no? Excelente, Eh, Podcast de Hablemos de Seguridad Vial. Pero, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. excelente. Ingeniero David, ¿me escucha? Te oigo perfectamente. Perfecto, ingeniero David. Bueno, primeramente, ingeniero David, muchísimas gracias, ¿no? Por acompañarnos en este espacio que estamos creando nosotros para poder compartir, ¿no? Experiencia, conocimiento a nivel nacional e internacional, ¿no? El que nos acompaña es el doctor Luis Alba, especialista en seguridad vial y accidentes de tránsito, ¿no? También le invité para que nos acompañe porque es importante la visión, ¿no? Que usted tiene por haber difundido en varios países, ¿no? También de repente más adelante se nos va a acompañar el doctor Javier, ¿no? Vázquez, que es psicólogo, que él mira todo lo que es las conductas, ¿no? Del factor humano, ¿no? Me parece un plantel súper interesante. Yo creo que va a ser realmente nutritivo un poco esta mezcla que has propuesto. Me parece una combinación perfecta. Excelente. Primeramente, ingeniero David, quisiera que usted se presente para que todos vean, ¿no? La experiencia y la trayectoria que usted tiene a nivel internacional, pues. Perfecto. Pues mira, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, que es como se llama en España, para que todo el mundo entienda, ingeniero civil, ¿no? Llevo 26 años dedicándome sobre todo al sector del transporte, el tráfico y la movilidad. Es verdad que desde al principio, hace 20 años, se hablaba solo de tráfico, después se ha generalizado a transporte y hoy en día ya hablamos de movilidad, ¿no? Cada vez hemos ido haciendo un poco el paraguas más amplio y yo creo que gracias a eso las ciudades cada vez son más amables, más sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como digo, realmente trabajo como consultor independiente a nivel internacional. He trabajado, por supuesto, mucho en España, pero también he trabajado en países como en Bolivia, en Perú, en Panamá, en Paraguay, en Ecuador, en Cuba. En fin, una larga trayectoria que sin duda he de decir que cada vez que trabajo en un nuevo país, y eso a lo mejor me vais a entender perfectamente, aunque yo aporte mi granito, también aprendo. No hay nada como llegar a un país y conocer pues la problemática que tienen, las buenas experiencias, porque muchas veces cuento buenas experiencias en materia de movilidad sostenible o de educación vial o de seguridad vial en un país que ya he conocido en otro. Entonces, bueno, pues no hay nada más reconfortante. Y bueno, pues como te digo, consultor independiente, también docente, también tenemos, porque también soy vicepresidente del Instituto de Movilidad, tenemos toda una serie de cursos, tenemos 2 máster, tenemos una serie de vídeos de reporteros de movilidad que vamos contando por las ciudades las cosas que hacemos y bueno, pues al fin y al cabo, pues un amante del transporte y la movilidad. Excelente, excelente. Bueno, de repente, doctor Luis, tiene algunas palabras para el ingeniero David por este apoyo que tiene el día de hoy, ¿no? A nuestro podcast, que hablemos de seguridad vial.
Claro que sí. Bienvenido, bienvenido al Perú a través de la tecnología. Soy un agradecido a Dios por la tecnología porque nos permite acercarnos, ¿no?, a los que estamos lejos y no solamente nos permite acercarnos, sino también poder nutrirnos, ¿no? Con la experiencia, con las enseñanzas, ¿no?, con las vivencias de otros países. Bienvenido, ingeniero, bienvenido al Perú y bienvenido a este podcast. Bienvenido. Muchas gracias. La verdad es que soy un amante de Perú, ¿eh? He tenido la suerte de trabajar en Perú entre el año 2018 y 2019. Estuve desarrollando parte del proyecto del túnel trasandino, ¿no? El proyecto del proyecto ferroviario transandino, donde, bueno, pues tuve la oportunidad de conocer, claro, había que dimensionar y conocer la de podía llevar ese sistema ferroviario, por tanto, hubo que conocer cómo funciona el sistema viario peruano, sobre todo principalmente entre Callao, Lima, hasta Huancayo, etcétera. Y como digo, soy un amante de vuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero. Cuando te gustes, los esperamos acá en Perú, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle inicio a este podcast, ¿no? Primeramente, ingeniero, hoy en día usted sabe que el transporte sostenible que ha lanzado, ¿no?, la ONU. ¿Cuál es la importancia, ingeniero, de este transporte sostenible a nivel mundial, ¿no? Que hoy día se está decretando hasta el 2030, pues, ¿no? Bueno, a ver, la importancia es fundamental. O sea, realmente sabemos que tenemos un problema de emisiones al medio ambiente, que el transporte es uno de los principales emisores de esa contaminación y que ocurre en todas partes del mundo. Por tanto, es necesario y cada vez con mayor medida se va generando esa mentalidad de que hay que tomar medidas, que hay que apostar por la sostenibilidad, que hay que tener siempre en cuenta los problemas que generan. Bueno, pues a lo mejor el principal modo de transporte que se usa actualmente, que es el carro, el vehículo privado, el abuso que se hace de este sistema de transporte, pues es fundamental. Y como bien has dicho, al final es un problema mundial. Y por suerte, pues se están desarrollando tratados, acuerdos. Es un tema que se debate de forma reiterativa en cualquier encuentro de medio ambiente, cambio climático, movilidad, transporte. De ahí que, bueno, pues quieras que no, se están llegando a acuerdos y se están llegando a medidas que puedan paliar un poco los problemas a los que se enfrenta nuestro planeta. O sea que es un tema claramente vital. Como he dicho, el transporte, fíjate que es responsable del 25% de las emisiones energéticas globales de CO2. El 25%, solo el transporte. Entonces, claro, es fundamental, ¿no? Y luego, la contaminación atmosférica urbana tiene una relación directa con las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por tanto, es fundamental tomar medidas al respecto. Excelente. Sí, pues nosotros también estamos, ¿no?, apoyando. Justo hoy día, ya hace una semana, Lima también ha declarado en emergencia, pues, ¿no?, la ciudad, porque era importante, ¿no?, con este cambio que está habiendo por parte a nivel mundial del sistema del transporte sostenible, ¿no? Involúcranos, creo, a todos nosotros para poderlo concientizar más que todo, ¿no?, a todas las autoridades, a todos los entes fiscalizadores, ¿no?, de tomar la importancia correspondiente, yo creo, porque no solo daña un factor, ¿no?, como yo lo veo, ¿no?, es transversal, ¿no? Tenemos problemas de salud, ¿no?, que eso afecta al medio ambiente por el sistema de vehículos, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia, ingeniero, entre un país europeo y un país sudamericano, ¿no? Entonces, eso también es un punto de vista de repente que usted lo ve, que se puede mejorar, ingeniero. Sí, o sea, realmente hay que pensar siempre que estamos en un proceso de mejora continua. O sea, realmente, ¿por qué? Y además por una de las cosas que se hacen bien, y es que hoy en día ya, por suerte, está el monitoreo, reporte y verificación. Es decir, a cualquier medida, cualquier acción que se lleva, por suerte se procede posteriormente a un análisis, a ese monitoreo, analizar si ha tenido éxito, si está teniendo los avances que se esperan o realmente no, y entonces en ese caso lo que hacemos es revalorar la medida que se ha hecho para poder corregirla o poder potenciarla. Por tanto, es vital y efectivamente diferencias entre, a ver, te diría que por una parte en países europeos y países latinoamericanos
el problema es el mismo. O sea, tenemos los mismos problemas de congestión en las ciudades, de emisiones en las ciudades. Sí creo que en Europa vamos como un paso por delante, ¿no? Por ejemplo, se está extendiendo mucho la práctica de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades. Bueno, esto en Latinoamérica todavía no ha llegado. Va a llegar, porque va a llegar un momento en el que tengas que decir, bueno, qué buenas prácticas se realizan en el mundo. Oye, zonas de bajas emisiones de tal forma que blindemos nuestros centros históricos a los vehículos más contaminantes, a intentar que entren menos coches para pues, fomentar el uso del transporte público, apostar por otros modos de transporte como la bicicleta, a pie, etcétera, y podamos reducir las contaminaciones en los principales puntos de atracción donde se juntan todos los viajes, ¿no? Entonces, como te digo, los problemas son los mismos, las soluciones diría que en Europa vamos un pasito por delante, pero por suerte en América Latina se van conociendo, se van implantando, se van analizando, por tanto, vamos un poco todos de la mano, eso es lo más bonito. Excelente, excelente. Doctor Luis Alba, de repente usted quiere hacerle una pregunta al ingeniero David. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, en primer lugar, darle las gracias que las experiencias, ¿no? De otros países que van, como dijo el ingeniero, un paso más adelante, ¿no? Bueno, se pueden replicar ya con mucha, creo yo, y esta es mi pregunta, ¿no? Se puede replicar con mucha, digamos, más facilidad aquí en Sudamérica, exclusivamente en el Perú, porque ya se goza de una experiencia primigenia. Sí, sí, y además fíjate que una de las cosas buenas que tiene Perú es, primero, el papel tan importante que viene haciendo el Ministerio del Transporte, porque se han hecho muchos estudios, se tiene muy en cuenta el transporte, la movilidad, la seguridad vial. Por tanto, existen estudios, existen modelos de movilidad. Muchas de las ciudades de Perú ya están modelizadas, ya existe una simulación que permite, oye, ¿y si aplicamos esta medida, qué efecto tiene? Pues vamos a hacer una apuesta de un sistema de transporte masivo de pasajeros en esta ciudad o en estos corredores, a ver qué efecto tienen. Y comprobar que se reduce el número de carros, se reducen las emisiones, hay una captación de viajes a ese transporte público eficiente y competitivo contra el vehículo privado. Entonces, como te digo, el primer paso que yo creo que es de interés es la cantidad de estudios que se han hecho, la mentalidad que ya se tiene respecto a este tema y sobre todo, como digo, el que ya vais por delante, el haber asumido la importancia que tiene este aspecto y el ir implantando estas primeras medidas que poco a poco suman. Realmente se trata de sumar granito a granito. Excelente, excelente. Exacto, ingeniero. Ingeniero, ¿nos puede contar un poquito del nuevo sistema de transporte que usted, ¿no?, apoyó también en El Salvador, ¿no? La experiencia que tuvo, ¿no?, para poderlo transformar, digamos, el sistema de transporte, ¿no? Sí, bueno, os cuento, en El Salvador estuve trabajando en el estudio de factibilidad de un sistema de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de San Salvador. Al final es la clave, es decir, no me centro solo a la ciudad de San Salvador, sino a toda su área metropolitana. En Lima, por ejemplo, hay que hacer lo mismo, es decir, no nos podemos centrar únicamente en Lima, sino en toda su área metropolitana, que es donde se concentra un gran número de viviendas, origen de viajes que van hacia la propia capital, ¿no? Pues en San Salvador ocurrió lo mismo. Estuvimos estudiando ese sistema de transporte masivo. Nos encontramos con el problema y además os va a sonar, porque os va a parecer, os va a sonar familiar, es el alto volumen de sistemas de transporte de pasajeros informales que existía en San Salvador, que lógicamente creo que en Perú también sigue existiendo una bastante apuesta por servicios de transporte informal, digamos. Bueno, pues nos encontramos con esa dificultad, luego la gran dispersión de líneas que no favorecían un movimiento muy radial, pero no de área metropolitana. Y bueno, pues como digo, realmente el estudio contó con un alto trabajo de campo.
porque en esto sí es muy importante siempre hacer trabajo de campo, tomar datos reales, hacer encuestas de movilidad, hacer conteos en transporte público, hacer conteos de tráfico, usar técnicas de vehículo flotante para conocer a qué velocidad se traslada hoy en día los vehículos, etcétera, etcétera. Un alto trabajo de campo. Se modelizó el área metropolitana de San Salvador, de tal forma que, como digo, pues teníamos todas las vías, los tráficos actuales cargados, y entonces es cuando se diseñó, bueno, cuál es el corredor principal por donde tenemos que meter este nuevo sistema de transporte masivo de pasajeros, que vamos a captar pues un 20, un 25% de los usuarios del coche, los vamos a captar a un sistema de transporte masivo de pasajeros. Hubo otro aspecto muy importante, es la ubicación de las estaciones en las ciudades. Es fundamental saber dónde ponerlas, que sean accesibles a la población, y con eso ser capaces de diseñamos hasta 3 líneas, una en norte-sur, otra este-oeste y otra circular, porque no hay que olvidar, como he dicho antes, que mucha gente siempre pensamos que todo el mundo va al centro de las ciudades. No, es que también pueden moverse de periferia a periferia, ¿no? También hay que pensar en esas movilidades también. Entonces, bueno, pues la experiencia fue muy interesante y, como digo, el sistema, que en un principio iba a ser un tipo monorraíl, además pensando en el ejemplo asiático, ¿no? Si pensamos en monorraíles, pensamos en el ejemplo asiático. Bueno, al final se bajó a tierra y se va a apostar por metros ligeros, un sistema de metro ligero, eficiente, rápido, eléctrico, que, bueno, pues que además de reducir emisiones, mejorar la sostenibilidad, conseguíamos reducir el número de carros. Excelente, excelente, claro. Ese sistema creo que ayuda bastante, ¿no? Su población es un poco más pequeña, digamos, que otros países, ¿no? Pero igual, ¿no? El transporte hoy en día yo creo que es un medio para poder conectar. Nosotros tenemos acá 24 departamentos en la cual hay estudio, como usted dice, ¿no? Pero tenemos que avanzar, ¿no? Poco a poco para poderlo llegar, ¿no? A eso, ¿no? A unir todos los departamentos en las diferentes zonas que hoy en día vemos, ¿no? También que todavía hay brechas, que se está trabajando, y yo sé que poco a poco vamos a llegar a lo que queremos, ¿no? El objetivo, que es conectar el Perú por todas las vías conectadas. También he estado en Cuba, ingeniero David, el plan, ¿no?, que ha tenido de sostenibilidad, creo, en Cuba. ¿Nos puede contar su experiencia que ha tenido en Cuba, ingeniero? Pues mira, en Cuba... en Cuba hemos hecho diferentes trabajos, pero el principal y el que yo me siento más orgulloso es que hemos hecho el plan de movilidad urbana sostenible de La Habana. O sea, poder hacer el plan de movilidad de la capital del país es muy interesante. Y aquí fíjate que encuentras el caso contrario a todas las problemáticas de las grandes ciudades, que es el alto volumen de tráfico que existe, la congestión. Bueno, pues en La Habana no existe ese problema. En La Habana tienen una red de vías sobredimensionado, porque si habéis estado en La Habana y pensáis en el malecón, ya estáis recordando que tiene como 3 carriles por sentido. Es una gran cantidad de 6 carriles, de 3. No se preocupen, ahorita vuelve. Sí. De 3 carriles por sentido, de tal forma que está sobredimensionado. El número de vehículos es inferior o sea, realmente no tienen grandes problemas de congestión. Entonces ahí la clave era conseguir mantener ese nivel, es decir, no se les vaya un poco de pronto el boom de la compra de carros. ¿Cómo lo hacemos? Implantando sistemas, medidas, que fue un poco lo que estuvimos haciendo, diseñarles un plan de acción para conseguir que cuando llegue, como sabéis, bueno, Cuba ahora mismo tiene problemas económicos, pero no cabe duda que en el momento en que la población tenga recursos económicos, se van a comprar un coche, se van a comprar su propio coche. Eso es lo que hay que luchar. ¿Qué hicimos? Diseñar una red de transporte público adecuada y eficiente, una red amplia de carriles bici, una red importante de itinerarios peatonales, porque al final... si pensamos en el Caribe, pensamos en un clima amable durante casi todo el año, muy cálido en algunos meses, pero sobre todo muy amable durante todo el año, ideal para caminar, para moverte en bicicleta. Una ciudad llana siempre te permite esa apuesta. Por tanto, bueno, como digo, para mí, con que os quedéis con esa singularidad de que es una ciudad
que no tiene gran tráfico y que lo que había que hacer era poner las medidas adecuadas para que no se enfermen como tenemos enfermas la mayoría de nuestras grandes capitales, ese era el objetivo principal. Excelente. Doctor Luis Alba, ¿tiene alguna pregunta para el ingeniero David? Sí, mire, los planes son excelentes, pero aquí tenemos nosotros una dificultad, la idiosincrasia nacional, ¿no? Muchos, por ejemplo, no se acostumbran o no quieren acostumbrarse o no quieren aceptar nuevos cambios, ¿no? Cambios, ¿no? Ya tenemos una idiosincrasia tan terrible que a las finales no permiten, digamos, a nuestras autoridades, como quisiera yo, porque pero ellos son políticos técnicos, yo soy más técnico, no soy tan político, pero pero nuestras autoridades son políticos técnicos, entonces ellos no toman una determinación drástica, digamos, en de una vez desaparecer, no sé si es el término correcto, al transporte informal, ¿no? Al transporte informal, porque este transporte informal ha aumentado, yo diría, por mi propia experiencia en el tránsito, en el transporte, que al 100%, ¿no? Porque ahora no solamente los conductores de este transporte informal que trabajaban antes, ¿no? Sino que ahora personas naturales que tienen un vehículo también se han lanzado al transporte, por ejemplo, colectivo informal, ¿no? Informal. Entonces, nos sugeriría, ¿piensa usted que se debería tomar una actitud mucho más drástica de una vez que se actualice el sistema integrado, el nuevo sistema integrado de transporte con el metropolitano, con los alimentadores que tenemos, con los trenes, etcétera? Pues de verdad, has dado en la clave en muchos temas, Luis, me parece súper interesante. Te voy contando. Bueno, lo primero, lo de la idiosincrasia peruana de no dejar el coche, lo primero, a lo mejor, eso ocurre en todas las ciudades y realmente, bueno, pues supone un reto, ¿no? Realmente supone un reto. Y tenemos un problema que suelen ser los políticos. O sea, tú has dado la clave, todos los que somos más técnicos tenemos soluciones objetivas de cómo creemos que puede mejorar. En cambio, bueno, pues tristemente estamos sujetos a que las políticas públicas apoyen esas medidas. ¿Qué suele ocurrir? Que los políticos, no digo en Perú, digo en general, los políticos tienen una mira corta, es decir, yo estoy mirando por mis próximos 3 años, mis próximos 2 años, mis próximos 4 años, la duración de mi legislatura. Por ahí empezamos por un problema de que los políticos solo miran a corto plazo. Luego tienen otro aspecto que es la falta de valor de tomar medidas drásticas por el qué dirán, por la pérdida de popularidad, por la pérdida de votos. Por tanto, suelen cuidar al coche, ¿vale? Suelen tardar en tomar medidas que permitan grandes cambios. Y luego, como digo, pues eso, el tomar medidas de cómo solucionamos el transporte informal. Fíjate que has usado una palabra que es, oye, ¿recomiendas ser drástico? Bueno, pues fíjate, yo en esto siempre he pensado que cuando tú vas con medidas drásticas, siempre vas a encontrar un rechazo, una oposición, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar, yo tendría mi plan A y mi plan B. El plan B es ser drásticos, que el político le va a costar serlo, pero probemos algo primero, probemos a ayudar a ese transporte informal a convertirse o a reconvertirse en transporte formal, ¿no? Es verdad lo que tú comentabas, Luis, hay un problema de persona-camión, ¿no? De tal forma que una persona tiene una furgoneta, tiene un microbús, tal, y opero yo solo, opero una ruta que es la que yo creo que tiene muchos viajeros,
no estoy sujeto a nada, ni a tarifas, ni tal. ¿Cuál es la medida más interesante? Ayudarles. ¿Cómo? Pues haciendo desde el ministerio o desde cada una de las administraciones inferiores, contratar los servicios adecuados para ayudar a esos transportistas informales en reconvertirse, es decir, ayudándoles de, oye, pues a lo mejor tenéis que crear una cooperativa entre las personas camión que operáis en este corredor, uniros, cread una cooperativa o cread una empresa, esto se hace así, podéis tener ayudas fiscales, os podemos asesorar en la compra de flota, en la compra de combustible, etcétera, etcétera. Es decir, darles la enseñanza, porque posiblemente muchas no han tenido la oportunidad de conocer cómo hacer una apuesta por un transporte formal, ¿no? Voy a enseñarles a cómo unirse, cómo generar un servicio formal, cómo licitar un concurso o un contrato formal para que ellos se puedan presentar y ganarlo. Entonces yo te digo que optaría por un plan A antes de ser drásticos, a ver si funcionara, que como te digo es ese. Y esto realmente lo hemos hecho en El Salvador. En El Salvador hace 10 años también tuvimos la oportunidad de mediante unos fondos multilaterales que salieron, creo que eran del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, subvencionaban estas asistencias técnicas de reunir a transportistas del transporte informal, contarles cómo se opera, contarles cómo la unión hace la fuerza, les enseñas a que si se unen y conforman una empresa o una cooperativa y unen sus flotas y van a generar recursos, ahorros, beneficios, etcétera, etcétera, y funcionó. Por tanto, bueno, pues como te digo, hay un paso previo que podría aprovecharse, que es el de intentar enseñarles y convencerles para, como en la Guerra de las Galaxias, llevártelos al lado bueno. Claro, excelente, ¿no? Eso nos falta, ¿no? Unir fuerza, ingeniero David, nos falta unir fuerza bastante, ¿no? Como dice el doctor Luis, somos un poquito reacio para eso, ¿no? Hay que hacerle entender primero, llevarlo a una sala y explicarle, ¿no? Paso por paso y también, ¿no? Las buenas cosas que también trae la formalización, ¿no? De tener una empresa y los beneficios que te dan también como conductor, claro, o como también de repente socio, ¿no? Hay cosas que de repente el conductor no sabe, ¿no? O no tiene conocimiento todavía, ¿no? Entonces, eso nos falta bastante, ¿no? Enseñarle, ¿no? Sí. Bueno, y hablando también de la seguridad vial, ingeniero David, usted que ha visitado diferentes países, ¿alguna solución de repente para algunos países que padecemos hasta el día de hoy, ¿no? De los siniestros viales, ¿no? Que no podemos todavía minimizar, ¿no? Estamos en el segundo decenio, ¿no? Por la ONU, pero seguimos, ¿no? Con los altos indicadores. ¿Alguna mejora o sugerencia, ingeniero? Sí, vamos a ver. Por suerte, bueno, partimos de un concepto que todos los que estamos familiarizados con la seguridad vial lo sabemos, es que de los factores que afectan a la seguridad vial, el principal es el factor humano. Tenemos el factor humano, el factor de la infraestructura, y el factor humano es el principal porque el 90% de los accidentes, como sabéis, se deben al factor humano. ¿Cuáles son las apuestas hoy en día? Bueno, pues hay diferentes paquetes de medidas que pueden ayudar a mejorar esa seguridad vial, enfocado medidas para reducir la accidentalidad en el factor humano y reducir la accidentalidad en las infraestructuras, ¿no? Es decir, pues en las ciudades hay muchas medidas que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, la implantación de carriles buses. Si tú creas una red de carriles buses, que tu red de autobús sea rápido, sea eficiente, lógicamente vas a conseguir también esa captación del coche al autobús,
porque al final compruebas que voy a llegar en el mismo tiempo o casi y no me tengo que enfrentar al problema del aparcamiento y, como digo, el carril bus me va a llevar de una forma eficiente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo accidentes, ¿no? Otras medidas, esta no sé, esta lo mismo me podéis vosotros contar si están implantando en las ciudades peruanas, es las zonas 30, es decir, dentro de las ciudades reducimos las velocidades para, bueno, sabemos que otro de los principales problemas en la seguridad vial es la velocidad, ¿no? La accidentalidad o la gravedad de los accidentes aumenta en función de la velocidad. Si reducimos la velocidad, reducimos la gravedad y reducimos. Entonces, es muy habitual el crear zonas 30, de tal forma que a partir de este punto tú no puedes circular a más de 30 kilómetros por hora, ¿no? Esto no sé si se produce, estas medidas no sé si se están implantando en Perú. Las zonas 30 todavía, no, en países de repente allá en Europa sí, pero acá todavía zonas 30 no. Hay reglamentos, sí que no podemos excedernos, ¿no? Por los colegios, girones, ¿no? Pero no hay una zona 30, digamos, un distrito, un departamento que lo esté implementando, lo esté ya como un proyecto, ¿no? Ajá, Todavía no sí. lo podemos. Exacto. Y luego otras medidas pueden ser en los entornos escolares seguros o los caminos escolares seguros, de tal forma que sabemos que otro aspecto que todos conocemos es, hoy en día en la seguridad vial, los principales perjudicados son los perfiles vulnerables, ¿no? Los niños, las personas mayores, tristemente son los que más suelen aparecer en los accidentes. Por tanto, las apuestas por caminos escolares seguros, que lo que hace es que te analiza cuáles son los recorridos habituales de cada centro educativo, de cada centro, cada colegio, cada instituto, cuáles son, dónde viven sus estudiantes, dónde viven los niños, cuáles son los caminos que suelen seguir y generar pequeños corredores de tal forma que esos niños puedan recorrer ese itinerario seguro habiendo actuado sobre él, poniendo intersecciones seguras, apostando por la visibilidad, reduciendo la velocidad de los vehículos en sus entornos y con eso igual estamos creando espacios seguros para la infancia de que puedan acudir a sus colegios, a sus centros educativos, estamos cuidándoles a esos perfiles, uno de los perfiles vulnerables que existen y como digo, pues igual estamos reduciendo la accidentalidad, la siniestralidad y estamos apostando por la seguridad vial. Entonces, bueno, pues como te digo, hay muchas medidas que seguramente vayan saliendo según vaya avanzando la entrevista, seguramente vayan saliendo y os vaya comentando. Excelente. ¿Alguna pregunta, doctor Luis Alba, para el ingeniero? Sí, estaba un poquito sonriéndome internamente acerca de las zonas 30, porque le comento que antes de la implementación del sistema integrado de transporte, por ejemplo, en la avenida Javier Prado, la velocidad era, era 12 kilómetros por hora por la cantidad tan... eh, tan De la grande congestión vehicular. de vehículos, de combis, de cústeres informales, de transporte informales, añadido a la cantidad de personas con sus vehículos particulares. Y entonces me reí un poco acerca de las zonas 30, ¿no? Cuando, por ejemplo, y los accidentes, por ejemplo, casi no ocurren, aunque ha habido, ¿no? Digamos, en la parte céntrica de la ciudad. La gran mayoría de accidentes son en las partes un poco más alejadas de la ciudad, ¿no? Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro, ¿no? Lo que comúnmente, coloquialmente le llaman los conos urbanos, ¿no? Porque ahí ya son autopistas y ya los vehículos van a mucha mayor velocidad, ¿no? Entonces, un poquito, por ejemplo, con esto de la zona 30, tomé un vehículo en la Plaza 2 de Mayo para irme hasta la avenida Bancay. Solamente hay una línea y me demoré, creo que 45 minutos. Caminando, yo vi que caminando lo hacía en 20. Entonces, yo creo que más por eso es que no se ha implementado, digamos, las zonas 30, ¿no? Las zonas 30 en la parte céntrica de la ciudad. Digamos, Lima Cercado,
Lince, Jesús María, San Isidro, Miraflores y Breña, ¿no? Porque están cerca, Barrios Altos, que están cerca al centro de Lima. No, el tránsito es pero pesadísimo y muy lento, muy lento, muy lento. Entonces, creo que por ese lado no se implementó la zona 30. Bueno, más que una pregunta era una apreciación, ¿no? Una apreciación. Es Sin verdad duda. lo que dice. Es verdad que, a ver, las zonas... Sí, continúa, ingeniero. Decía que sí, que efectivamente lo de las zonas 30 sobre todo tiene una apuesta cuando, bueno, pues como sabemos, cuando creamos vías, bueno, pues tenemos los diferentes niveles, ¿no? Tenemos el vial distribuidor, el alimentador, el local, y cada una, bueno, pues intentas darle unas velocidades adecuadas en función de la función que queremos. ¿Qué ocurre? Que allá donde la velocidad permitida, pues a lo mejor es de 90, pues hay que bajarla a 70. En las que están 70 hay que bajarla a 50. Y en las que están 50 es en las que empezamos a crear esas zonas 30. Es decir, vamos a ir bajando 20 kilómetros hora las limitaciones de tal forma que poco a poco vayamos haciendo esa apuesta. Fíjate que has dicho una cosa muy interesante, Luis, y es el tema de la velocidad a la que se movía Javier Pardo, ¿no? 12 kilómetros por hora. Tú fíjate que la velocidad comercial del transporte público suele estar ahí, suele estar en unos 15 kilómetros por hora, cuando ya le estoy incluyendo el tiempo de parada, o sea, el tiempo de frenado, tiempo de parada, tiempo de carga de viajeros, tiempo de aceleración, etcétera. 15 kilómetros por hora. Y lo que me comentas es que efectivamente el tránsito, debido a la congestión, es incluso inferior a esa velocidad. Por tanto, fíjate que ahí ya empiezo a pensar la necesidad de implantar un carril bus de tal forma que ese efecto de yo voy en el autobús, voy a una velocidad superior y veo todo el tráfico de coches a mi izquierda que están totalmente congestionados y bueno, pues es un poco de ir mentalizando y dar soluciones a la ciudad. Sí, efectivamente, Excelente. eso sucede, por ejemplo, con el metropolitano, ¿no? Cuando uno va en metropolitano en la vía expresa, uno ve la cantidad de vehículos de particulares, ¿no? Ahí están embotellados, ¿no? Entonces, y efectivamente es una buena propaganda también para que aquellos que tengan vehículos particulares puedan subir al metropolitano, pero el tema de la comodidad, ¿no? En el transporte ya usted sabe que o hay que sacrificar algo. Sacrificamos tiempo, sacrificamos dinero o sacrificamos comodidad, ¿no? Y muchas de las personas prefieren estar embotellados, pero solitos en su vehículo. Y aquí no se acostumbra mucho a usar el aire acondicionado, pero no importa. Ahí están solitos, cómodos, antes de estar rozándome con uno y con otra persona, y sobre todo en aquellas horas punta, ¿no? Interesante, el transporte es complejísimo, complejísimo, y es una tarea muy ardua y me encanta trabajar en esto del tránsito, del transporte, porque cada día tiene un afán diferente, y así que, y es bueno que nos mantiene eso a nosotros activo para poder de alguna u otra manera concientizar y proponer algunas mejoras. De hecho, Luis, te diría que has dado dos claves fundamentales. La primera es que efectivamente, cuando uno se plantea viajar y ve el abanico de sistemas de transporte o de modos de transporte que tiene a disposición, pues uno elige. Es decir, todos cuando nos levantamos por la mañana, mentalmente e inconscientemente decimos ¿a dónde vamos? ¿En qué modo de transporte vamos? ¿Y cuál es y por dónde vamos, ¿no? Entonces, cuando elegimos y decimos, bueno, pues puedo ir en mi coche, puedo ir en autobús, puedo ir en el tren, puedo ir andando, puedo ir en bicicleta. ¿Qué opción elijo? Pues tristemente pesa la comodidad. Es decir, yo prefiero ir solo, prefiero ir con mi coche, aunque sé que voy a demorarme o que voy a estar atascado, pero yo voy a estar con mi radio, con mi aire acondicionado o mi calefacción y esa es una situación que prefiero. Fíjate que también hay muchos estudios, y aquí a lo mejor sí que compartes conmigo, tienes conocimientos, que una persona al volante cambia su comportamiento. Es decir, lo que a lo mejor nos encontramos dos personas andando o subiendo al autobús
nos encontramos en el mismo punto y decimos, pase usted. No, 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 pase usted. En el coche es al revés. En el coche voy a acelerar y voy a pasar yo primero. Es decir, perdemos la educación, perdemos la conciencia de la sociedad, ¿no? Es decir, aquí yo quiero ser el más rápido, quiero ser el más listo, me voy a meter si puedo, pero fíjate cómo nos ha cambiado ese comportamiento que incluso nos genera ansiedad, nos genera enfado, nos genera acritud. Esto al final también es un problema de sanidad, porque al final no es bueno estar tantas horas en una situación de tensión, de no confort, de necesidad de querer acelerar, querer avanzar. En fin, que por ahí es un aspecto que yo creo que la gente no mide la importancia de el coche te está afectando a tu salud, aunque no te des cuenta. Y ya digo, el ejemplo que os digo de la educación de pase usted, no pase usted, en el coche es al revés. No, si puedo paso yo primero, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente. Mire, le comparto, perdóname un momentito, Jonathan, le comparto que cuando estamos dictando, por ejemplo, las capacitaciones donde nos convocan en algunas oportunidades, muchos de nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Llegan tarde, ¿no? Llegan tarde a la capacitación y llegan muy tarde, tardísimo. Y ¿saben lo que me dicen mis alumnos que trabajan en el transporte? Son gente del tránsito. Dicen, no, es que el tránsito, dice. Y yo le digo, pero esa excusa nosotros no podemos poner, porque ya nosotros se supone que conocemos el tránsito, ¿no? Ahora, mire, si la gente del transporte, la gente misma del transporte, escuchando, ingeniero. Sí, yo sí. Sí, porque Jonathan se fue un poquito, ya, ahí está. Entonces, si la gente misma del transporte llega tarde y se supone, ¿no?, que ellos conocen, ¿no?, cómo se mueve el transporte y llegan tarde, imagínense las mismas personas, por ejemplo, al tren. Qué difícil es subir al tren en hora punta, se hacen unas colas interminables, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando voy a cualquier lugar y yo salgo temprano, ya yo conozco el movimiento, yo sé que a tal hora, ¿no? En tal lugar hay embotellamiento, ya yo conozco y mido mis tiempos, ¿no? Porque soy gente del transporte y no voy a llegar tarde y no le voy a echar la culpa menos al transporte porque se supone que yo conozco. Entonces, la capacitación también debería ir, ¿no? No sé, en una enseñanza rápida en las estaciones a los usuarios de la vía, ¿no? Que salgan un poco más temprano, que midan su tiempo. Ellos piensan que como el tren se demora 25 minutos y yo saliendo a 7:35 voy a llegar a las 8 a mi trabajo y no cuentan el tiempo de espera, ¿no? Para subir al tren, al metropolitano o a cualquiera otra modalidad de transporte. Sí. Aquí entra un aspecto que yo creo que Jonathan tenía en mente, que es el papel de la tecnología. Fíjate que de lo que has estado hablando, por suerte hoy en día, cada vez la tecnología va teniendo un papel más importante, tanto en la seguridad vial, en la movilidad, en el transporte. Me lo has recordado cuando has hablado de tú sabes que en tal punto hay un embotellamiento y tratas de evitarlo. Bueno, hoy por hoy, como sabéis, pues cuando la tecnología, nuestros GPS permiten identificar dónde están todos esos embotellamientos, dónde están o cuál es el camino más rápido para poder llegar a tu destino. Bueno, pues estas medidas al final lo que hacen es diversificar itinerarios para intentar reducir, ¿no?, o equilibrar los flujos de tránsito por diferentes vías. Entonces, bueno, como te digo aquí, el papel de la tecnología, hoy en día, los GPS que ya puedan decir cuánto te vas a demorar, etcétera, pues es un papel o es un avance que hasta hace 5 o 10 años no existía. Entonces, bueno, pues también hay que tener en cuenta ese papel de la tecnología en la movilidad y en la seguridad vial. ¿No, Jonathan?
Sí, excelente. Justo, ingeniero, la tecnología hoy en día en el transporte y en la seguridad vial es muy importante, ¿no? Ustedes allá en Europa tienen el tacógrafo, ¿no? Es un sistema, creo, que ayuda bastante, ¿no? Tanto responsabilidades como para las empresas como para el conductor, ¿no? Entonces, eso hace que también nosotros como país veamos, ¿no? La evolución que ustedes han tenido para poder mantener de repente una seguridad vial con menos siniestros viales. Entonces, ese es uno de los principales, creo, factores, ¿no? Que nosotros también debemos implantar en nuestros países, ¿no? Y en Sudamérica, creo, ¿no? Porque nos ayuda, ¿no? Porque el tacógrafo mide el horario de conducción, mide la velocidad, mide cuántos conductores pueden conducir, la velocidad del bus, del auto, o sea, tiene diferentes herramientas para poderlos controlar, ¿no? Nosotros todavía no tenemos esas herramientas, ¿no? Entonces, es muy importante por eso la tecnología, ¿no? Para poderlo sistematizar a nivel nacional, yo creo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, incluso fíjate que hasta hace poco el tacógrafo era un aparatito físico que se instalaba sobre todo en las flotas, ¿no? Flota de transporte de pasajeros, flota también de transporte de carga, que te permitía, bueno, pues ese control, al principio se implantó como medida de control del número de horas de conducción de ese conductor para que no se pase de un número de horas establecidas y, bueno, pues velar por su descanso y velar por la seguridad. Poco a poco ha ido mejorando, incluso hoy en día ya se apuesta por el tacógrafo digital. O sea, ya el tacógrafo posiblemente ya no es ni un aparatito cuadrado grande, sino que es el tacógrafo digital y te permite, como bien has dicho, coger todos los datos posibles. Hora de arranque, hora de finalización, velocidad a la que circula, horas de conducción, etcétera. Y esa información ya no es solamente el comprobar, oye, esta persona ha conducido 2 horas y media cuando por convenio debería haber conducido 2 horas o por cansancio debería haber conducido 2 horas, no, sino que ya nos da hasta parámetros de conducción eficiente, ¿no? Es decir, a qué velocidad ha ido, cómo coge las curvas, cómo coge las pendientes y las rampas, de tal forma que es una apuesta por una conducción eficiente que en base a todos los datos que te da el tacógrafo poder mejorar con los conductores su conducción. Es decir, tienes que conducir más suave, porque incluso ves si frena brusco, si las aceleraciones que le imprime al vehículo. Bueno, pues todo eso influye igual en una seguridad, en un confort, en fin, al final es una medida para mejorar el transporte público, el transporte de carga también, y la seguridad vial. Y fíjate que en tecnología estamos hablando de un poco lo que os he dicho antes, ¿no? El factor humano y el factor infraestructura. En el factor humano la tecnología está implantada y además, como sabéis, bueno, pues están los ADAS, ¿no? Que son los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que son estos sistemas que ahora cuando te compras un coche se vuelve un poco molesto porque si te acercas demasiado al carril, el volante te corrige. Si agachas un poco la cabeza, te avisa que no te duermas. No, tiene toda una serie de sensores que detecta peatones y el coche es como que se te frena solo. Como te digo, control de fatiga, mantenimiento del carril. Bueno, pues estos sistemas se están implantando en los vehículos. Pero hay que también tener en cuenta que esa tecnología también está en la infraestructura, ¿no? Hoy en día, por suerte, pues nuestras vías cada vez se van llenando de cámaras inteligentes, sistemas de control de tráfico en tiempo real, que también está relacionado con lo que hemos hablado antes, Luis, sobre las congestiones, el intentar enviar mensajes a los conductores de itinerarios alternativos, ¿no? Más tecnología es los semáforos adaptativos, paneles de información variable, plataformas que existen hoy en día que te permiten analizar datos de movilidad, y en el transporte público también tiene esa presencia la tecnología, ¿no? El control de flotas por GPS, como hemos dicho, el tacógrafo, monitoreo de velocidad, cámaras a bordo, sistemas de priorización semafórica, es decir, cuando ese autobús se va acercando al cruce
congestionado, dame luz verde para no parar y poder continuar, en fin, que esa apuesta de la tecnología, como digo, cada vez es más interesante y cada vez está más patente. Y al final la tecnología es verdad que no sustituye la responsabilidad humana, pero sí permite evitar muchos errores fatales. Excelente. Tiene toda la razón, ingeniero. Ingeniero, y hablando de la infraestructura vial, hoy en día a nivel mundial cada país tiene, ¿no? Para poderlo, digamos, controlar y poderlo también darles por estrella, ¿no? Tenemos 5 estrellas. Nosotros como país estamos en 2.6, 2.7 nivel infraestructural. Usted con su experiencia que ha tenido en otros países, ¿qué nos faltaría a nosotros para llegar al nivel 3,5 o al nivel de estrella, ¿no? Al menos para que sea segura, ¿no? Sea segura y poder nosotros también transitar a nivel nacional por las vías, ¿no? Para que nos garantice una circulación en perfecto estado, ¿no? Eso es. O sea, lógicamente cuando hablamos de carreteras o infraestructuras de 5 estrellas, claro, nos estamos refiriendo a esas vías diseñadas con los máximos estándares de seguridad, ¿no? Eso en base a la metodología internacional como las que tiene el IRAP, ¿no? El Programa Internacional de Evaluación de Carreteras. Es verdad que una infraestructura de 5 estrellas, al final lo que te permite, de 5, de 4 y de 3, o de tener el mayor número de la puntuación más alta, es la de minimizar esa probabilidad de muertes, de lesiones graves, incluso allá cuando el conductor ha cometido un error, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos subir esa puntuación? Bueno, pues tenemos que pensar la señalización. Debemos tener una buena señalización. ¿Cómo es la señalización en Perú? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo de clara es? ¿Cómo de adecuada se sitúa? Bueno, pues esa es una primera apuesta, ¿no? Una buena señalización. Después, para apostar por ese aumento de puntuación está la separación de sentidos de circulación. Esto no siempre es posible, es decir, la física es la física y el espacio que tengo para mi calzada es el que tengo. Que si los puedo separar, mucho mejor. Hay en ocasiones en las que te puedes dar cuenta que el ancho del carril, dices, bueno, tengo carriles de 3,5 metros. Pues los 3,5 metros me da tal seguridad de amplitud que corro más. Bueno, pues oye, a lo mejor podemos reducirlos a 3, 3, 3 y 3 y estamos sacando 2 metros de holgura para hacer esa separación de carriles. Con esa separación de carriles, o sea, esa separación de sentidos, también vamos a conseguir unas mejores carreteras. Otro aspecto importante, la iluminación. El tener una iluminación adecuada que te va a generar pues, una mejor visibilidad, el no tener que abusar de las luces largas, el no generarte cansancio visual, porque una baja iluminación te hace, como bien sabrá Luis, te hace una mayor concentración, tener que concentrarte más, te genera un agotamiento al conductor. Por tanto, la iluminación adecuada es fundamental. Intersecciones seguras, es decir, ¿dónde vamos a mirar los principales conflictos? En las intersecciones, choques laterales, choques frontales. Bueno, pues vamos a cuidar bien esas intersecciones para aumentar su seguridad, ¿no? Otro aspecto importante, la protección para los motociclistas. Como sabéis, se trata de otro de los perfiles vulnerables. Hemos hablado de los niños, hemos hablado de las personas mayores y de los motociclistas. Al final no tienen esa coraza que los proteja como tiene el coche, sino que son más vulnerables ante cualquier accidente. Más aspectos importantes, los pasos de peatones visibles, alta visibilidad en los pasos de peatones, que te va a generar reducción de accidentes, asegurar aumentar por la seguridad de los peatones, ¿no? Y luego, pues apostar por, pues como digo, controles de velocidad y márgenes seguros, entre otras medidas. Todas estas cosas que te he comentado son las que, si se siguen implantando y se va mejorando y apostamos más por esas mejores iluminaciones, mejor señalización, mejores intersecciones, es el camino para conseguir aumentar esa puntuación de 2.6 a 3 y pico, en fin, y al final salimos todos ganando. Excelente, excelente. Muy buenas recomendaciones, ingeniero.
Doctor Luis Alba, ¿alguna otra pregunta que tenga para hacerle al ingeniero David? Entonces, ¿cree usted que sería muy necesario eh, esta capacitación, digo yo, un poco más profesional, ¿no? En nuestros fiscalizadores. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es verdad que la evaluación de riesgos siempre hay que tomarla eso, como un proceso de mejora continua. Es decir, evaluamos riesgos, aplicamos medidas, volvemos a evaluar riesgos, volvemos a aplicar medidas. Es con el objetivo de mejorar. Lo que pasa es que muchas veces para ello, como has dicho, hay que acudir a la fiscalización, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas medidas que son poco populares, ¿no? Es decir, cada vez que una administración coloca un radar, ya se piensa que es para recaudar, ¿no? No estamos para recaudar. El problema es que por este tramo o cercano, estamos muy cerca a una curva o es una recta muy amplia y entonces tiendes a correr. Bueno, pues vamos a ponerte un radar aquí para que se mantenga la velocidad apropiada. Pero en cambio, como sabes, no, ya está el Estado o ya está el ayuntamiento o la administración que quiere recaudar, ¿no? Por ahí tenemos un problema y bueno, pues esos radares, esos controles de policía para controles de alcoholemia o controles de consumo de estupefacientes, no, ya está para recaudar, ¿no? Es un problema social que tenemos. Y luego, como bien has dicho, ¿quién es el contacto directo que tenemos con ese proceso de fiscalización? El policía, ¿no? El papel del policía, que como hemos comprobado, efectivamente, muchas veces no atienden pues a lo que dice la ley. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ya gente que al final ha tenido que ir a un proceso jurídico, ¿no? Ir a un legal, a poner un recurso, o una defensa legal, porque entendiendo que tenía razón, el policía ha decidido que no cumplías la ley tú, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Pues fíjate, has vuelto a dar en la clave de ese papel o de ese plan A, que tiene que ser el de vamos a buscar una medida suave o una medida amable, la capacitación. Vamos a hacerles comprender a los policías que esa actitud no ayuda, que esa actitud lo único que va a generar es rechazo por el conductor, generas una sensación de que el conductor se ha sentido mal, porque no ha estado de acuerdo y ahora lo voy a hacer más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo corregimos? Con capacitación. Es fundamental, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, que la capacitación del papel de los agentes de policía, de los cuerpos del Estado, etcétera, tienen que pasar por ese proceso de hacerles entender cuál es su papel, cuál es la importancia de su papel, porque eso es fundamental, ¿no? Decirles, estáis ahí porque es fundamental vuestra presencia
y por ahí vamos a conseguir mejorar la ciudad. O sea, totalmente de acuerdo contigo, Luis. Excelente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por todo ese aporte tan significativo para nosotros. Sí, significativo. Muchas gracias. Un placer. Doctor Luis, David, hoy en día Lima es una ciudad muy desordenada, ¿no? Tanto en el sistema de transporte como el de particulares, ¿no? Entonces, no hay un ordenamiento vehicular. Lima aproximadamente transita entre 2,5 millones de vehículos, ¿ya? En la cual se genera toda esta congestión vehicular, que perdemos anualmente más de... El año pasado perdimos 26 millones, ahora hemos perdido 32 millones solo por la congestión vehicular. ¿Alguna transformación, ingeniero, que usted lo vea para poderlo, que el tránsito sea más fluido, que vea menos contaminación, que vea menos tráfico, ¿no? Entonces, de repente hay un sistema para poder implementarlo, ingeniero. Pues mira, sí, o sea, efectivamente en las ciudades tenemos un problema que es el uso irracional del vehículo privado. Yo siempre digo que no hay que demonizarlo, porque hay muchas veces que el viaje que tienes que hacer o el traslado que tienes que hacer, el coche es el modo de transporte más eficiente en ese caso, pero no usarlo siempre para todo. ¿Cómo conseguimos esa reducción del número de viajes diarios en carros? Bueno, pues cuando se realizan los planes de movilidad urbana sostenible, el enfoque, no sé si habéis oído hablar de la pirámide invertida, es decir, vamos a apostar por la movilidad peatonal, es decir, el primer paso es intentar convencer a la gente de que si su desplazamiento a pie es adecuado, le animemos a andar, incluso hasta por salud. Pero vamos a apostar primero medidas por movilidad peatonal. Después vamos a intentar viajes en bicicleta. La distancia aumenta ya, pues viajes hasta 5 kilómetros. La bicicleta es el modo de transporte más adecuado. Vamos a darles medidas adecuadas, carriles bici, separados, sistemas de bicicleta pública, etcétera, etcétera, para animarlos a usar la bicicleta. Tercer nivel de esa pirámide, el transporte público. Vamos a implantar medidas que permitan una mejora del transporte público, ¿no? Tú has comentado, el transporte público no tiene un orden, está muy desordenado. Bueno, ahí estaría muy bien un nuevo estudio de reordenación del transporte público para hacerlo más eficiente. Como hemos dicho, apuesta por nueva flota de vehículos limpios, híbridos eléctricos, carriles bus, un sistema integrado de pago. En fin, hay muchas medidas que se pueden hacer. Y luego para el coche, pues igual vamos a ponerle medidas que sirvan para adecuar o para hacerle entender a la persona que en ese viaje sí puede usar el coche y en ese viaje a lo mejor tiene otro modo de transporte adecuado, ¿no? Entonces, como te digo, tiene que ser medidas coordinadas, integradas, vamos a apostar por medidas para el peatón, la bicicleta, el transporte público, el vehículo privado, la movilidad sostenible, la concienciación, la seguridad vial, y de esta forma vamos a ir consiguiendo... una muy interesante, y es, no sé si habéis oído hablar de las ciudades de los 15 minutos. Al final, las ciudades de los 15 minutos lo que te genera es que consigamos que la gente no tenga que irse a 10 kilómetros o hacer viajes de 15 kilómetros o hacer viajes, sino que intentemos que en los entornos de todas las personas tengamos la mayoría de los servicios que necesitamos, es decir, que tengamos el colegio para los niños, un centro de salud, que tengamos bancos, que tengamos oficinas, que tengamos comercio, que tengamos farmacias, que tengamos... Es decir, que intentemos que los viajes en coche sean solo para aquellos que no me queda más remedio, trabajo en aquella oficina que está a 10 kilómetros, me voy allí. Pero para el resto de cosas me voy a mover andando en mi ciudad de los 15 minutos, que puedo moverme a una distancia de 15 minutos andando para hacer el resto de cosas. Entonces, bueno, pues la apuesta de las ciudades de los 15 minutos también permite ese cambio de mentalidad y ese cambio de movilidad en las grandes ciudades. Excelente, excelente. Bueno, doctor Luis, la última pregunta de repente que usted tenga para el ingeniero David.
No, más que una pregunta, me encantó esto de la ciudad de los 15 minutos. Excelente, A excelente, mí también. excelente. Sí, Excelente. sí. Y Exacto. creo que se puede hacer aquí en Lima, se puede hacer. Sí, porque Desconfiguración. antes se usaba solamente el 50% de las vías, ¿no? Quiere decir que en las mañanas un lado estaba lleno y el otro lado estaba vacío. Pero ahora, ya con el uso de este nuevo sistema, bueno, no tan nuevo sistema integrado de transporte, ¿no? Ya la ciudad ya está utilizando un poquito más las vías de ida y vuelta. Pero con esta idea, este plan, este proyecto de la ciudad de los 15 minutos, yo creo que ya se implementaría ahí sí al 100% el uso de las vías, tanto de ida y vuelta, ¿no? Nada, solamente más que una pregunta, era una felicitación y un agradecimiento, ¿no? Por habernos ampliado un poco más la visión, el panorama y por supuesto seguir trabajando a futuro, ¿no? A futuro, ¿no? Y bueno, para eso están los técnicos, ¿no? Los técnicos trabajamos a futuro y lamentablemente los políticos trabajan al presente nada más, ¿no? Más que nada eso, ingeniero David, felicitarlo, muchas gracias, nos ha ampliado bastante el panorama, muy agradecido. Un placer, Luis, ha sido un placer Bueno, charlar con vosotros y compartir. Y bueno, como te digo, hasta aprender pequeñas cositas también me habéis aportado. excelente. Bueno, ingeniero David, de la igual manera, ¿no? Muchísimas gracias. La asociación se le agradece, ¿no? Por estos espacios que nos brinda el conocimiento, la experiencia, la visión, ¿no? Que usted ha ido por diferentes países y ha podido transformar el sistema de transporte, ¿no? El sistema de tránsito y sostenible, ¿no? Es muy bueno para nosotros también plasmarlo en nuestro país y poder transformar, ¿no? Nosotros queremos que la seguridad vial y poder salvar vidas, ¿no? Esa es nuestra misión de nosotros. Con el doctor Luis Alba tenemos, ¿no? El objetivo de poder difundir, ¿no? La importancia que es la seguridad vial a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ingeniero. Bienvenido. De repente, en otras oportunidades se le va a invitar para que nos siga acompañando, porque creo que ha quedado corto, ¿no? La hora, pero así es, ¿no? Una hora creo que no, nos ha quedado muy, muy corto, ¿no? Para otra oportunidad se le va a poder invitar de nuevo, ingeniero. Perfecto, pues nada, el placer ha sido mío. La verdad es que, como os digo, Perú es un país que me encanta. Me quedo a vuestra disposición. Será un placer tener otra charla así tan técnica y distendida. Y tengo intenciones de ir pronto por Perú, os avisaré para de forma presencial, bueno, pues charlar y avanzar más en la movilidad sostenible y en la seguridad vial. Muchas Excelente. gracias. Los Gracias, esperamos. Jonathan. Gracias. Cuando usted guste, ingeniero, bienvenido a Perú, los Sí, esperamos en cualquier momento. Bueno, que tengan una excelente tarde, igualito doctor Luis Alba, ingeniero. Hasta la próxima. Cuídese, saludos. hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, gracias a Nuevo ti también. ingeniero. Gracias. Gracias.